Hermanos y hermanas, tengan muy buenos días. Hoy nuevamente nos hemos reunido, como todos los sábados, para los conversatorios, las catequesis sobre la Iglesia. En este día vamos a tocar algunos temas que siempre nos preguntamos porque tocan realmente la existencia del ser humano. Temas que tienen que ver con el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la violencia, tantas cosas que hay dentro del hombre y que se manifiestan en la iglesia. ¿Y qué es lo que dice la iglesia? Y también, pues también es importante saber cuál es la opinión de ustedes como cristianos comprometidos o alguna pregunta que quieran hacer. Les invito a ponerse en la presencia del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude en estos momentos a conversar, para que podamos entender su mensaje, también el mensaje que nos da la Iglesia, como portadora también de la fe, como portadora del mensaje divino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También aprovechamos para saludar al Padre Alejandro, que está aquí detrás de cámaras, y ayudando, aportando. Y también saludamos al hermano Will Rivera, que se encuentra ya manejando también el sonido, las preguntas, y también de alguna manera nos aporta con su conocimiento. Llamo al Padre Alejandro que nos haga la introducción de este tema del día de hoy. Muy buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Ya estamos en una etapa de la pandemia en donde caminamos con cierto temor, un paso adelante y medio paso atrás, como le ha pasado a algunas comunas de nuestro país. De todas maneras, siempre en el saludo, el mejor deseo de que nos cuidemos, de que la tragedia que está viviendo la humanidad, no solo por la enfermedad, sino por el desastre económico que ha significado para tanta gente, al menos, ¿no es cierto?, las palabras, con más profundidad, la palabra caridad, el concepto de ayuda fraterna, de solidaridad, de ser subsidiario de las necesidades de los demás. Como la pandemia no nos ha afectado el cerebro y la gente sigue pensando y obviamente sigue aportando ideas, siguen discusiones, hoy en día cada cierto tiempo, como oleadas, ¿no es cierto?, de opinión, se van poniendo sobre los medios de comunicación algunos conceptos que para los católicos les pueden generar alguna duda, y muchas veces también se da la dicotomía entre uno cree, ¿no es cierto?, confesamos el credo cada domingo, confesamos nuestra identidad cristiana, católica, pero no siempre nuestros pensamientos son concordantes con la doctrina de la Iglesia, con la doctrina del Evangelio, especialmente respecto de algunos temas que son controvertidos. Uno de los temas más controvertidos hoy día en nuestra sociedad, particularmente en nuestra sociedad chilena, tiene que ver con temas de moral. La Iglesia obviamente está en un momento duro, difícil, por los pecados y por los delitos de algunos hermanos, ha perdido tanta credibilidad, pero hay una suma de elementos también que le ha generado, ¿no es cierto?, una cierta animadversión por parte de los medios de comunicación. De todas maneras, la doctrina y la fe no dependen de mayorías, como muchas cosas en la vida. No significa que como la mayoría piensa así, las cosas van a ser de una manera, o los que piensan menos tendrán que renunciar a sus convicciones. Cada uno tiene, y con el respeto absoluto por cada uno tiene su propia manera de pensar, pero en la vida cristiana hay una máxima de Jesús en el Evangelio de San Juan: si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice. Él pone la condición. Si lo amamos, los mandamientos que Él pone, las normas que Él pone, ¿no es cierto?, y que la Iglesia ha ido interpretando, son condición de ese amor. Por eso
luchamos para que nuestra mente se adecue a nuestra fe, para pensar, como decía nuestro padre fundador, para poner todas las cosas en Cristo, ¿no? Para tener esta mirada cristiana sobre algunos fenómenos de nuestra sociedad. Uno de los temas más controvertidos, si ustedes se han dado cuenta, especialmente ahora en víspera de este acontecimiento cívico, como es el plebiscito y la posibilidad casi cierta de una nueva constitución, es que toda la franja, tanto del apruebo como la del rechazo, han incluido personas de identidad homosexual, como reclamando la inclusión, como reclamando también el derecho, ¿no es cierto?, a ser reconocidos, a ser escuchados, obviamente a ser respetados. Legítimo, por supuesto. Nosotros como iglesia el primer mandamiento que tenemos, y no lo perdamos nunca de vista, es de amar al prójimo. No hay otro mandamiento. Amar al prójimo, sea quien sea, como piense, con la identidad que tenga, siempre va a ser nuestro prójimo. Nos referiremos a este tema con sumo respeto, pero hay ciertas ideas que podrían clarificar nuestras decisiones y nuestras opiniones respecto a esto. Un segundo tema que ya se discutió tiempo atrás fue el tema del aborto y la legitimidad de votarlo. Y los que lo votaron se apoyaban en la mayoría. De nuevo la máxima, aunque la mayoría piense blanco, si las cosas son negras, no las podemos cambiar. No podemos, la verdad, decía el cardenal Ratzinger antes de ser papa, no depende de las mayorías. La verdad es verdad, aunque sea uno el que lo piense, sigue siendo una verdad. Entonces, sin más preámbulos, queremos saludarlos, queremos invitarlos a que hagan preguntas, comentarios. La opinión de la Iglesia, ¿cuál es? Por ejemplo, respecto del aborto, siempre la Iglesia va a defender la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Siempre le va a reconocer al ser humano su condición de tal, de hijo de Dios, de redimido, desde el momento de la concepción, que no es un momento biológico, sino que es un momento que se llama ontológico, es decir, desde el momento en que pasa a ser alguien distinto a la madre, aunque pese un micrón, aunque pese y mida, ¿no es cierto?, de manera microscópica, la vida comienza en el momento de la concepción. No hay otro argumento. Hay argumentos de carácter más bien emocional, que ha pasado, no sé, con el tema de la causal de violación. El menos culpable de un delito tan dramático como ese es un niño concebido. Entonces es condenar a muerte a un ser humano. Y ahí es donde la Iglesia pone estos acentos, porque si una sola vida humana no merece respeto de parte de la sociedad, ninguna lo va a merecer. Y esto cae como si fuese un fenómeno de dominó. Y contrario, en la antípoda del aborto está la discusión que ya se ha dado en países de Europa como la eutanasia, que significa en griego muerte dulce, que es como una especie de muerte piadosa para aquellos que sufren. Pero ha generado también una fuerte polémica porque nadie o quién es el que está para disponer cuál es el momento en que una persona ya no debería vivir. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene el propio enfermo o sufriente respecto de su vida? Y ahí entonces van saliendo temas como el suicidio asistido, si un organismo de salud o un profesional tiene, ¿no es cierto?, el derecho humano de poder facilitar la muerte de otro ser humano. Hay temas difíciles, el tema de la inclusión, que es un tema moral, hasta donde la inclusión tiene que ser verdaderamente un espacio en donde queda descartado el respeto por todo y el amor a todo, pero en qué momento y cuánto uno puede de alguna manera ceder para que otros puedan imponer sus propias ideas. Son temas que vamos a poner sobre la mesa. Voy a saludar, ya que estoy al lado del celular, a las personas que están acompañándonos. Está nuestro hermano Mario Campos, Héctor Gómez, Adriana Sepúlveda, Ana María Díaz Berríos, está el coro Jesús de la Misericordia, la María Magdalena Gutiérrez, nuestro hermano Juan Grant, Ana Riveros Ortiz y a todos los que están escuchándonos. Muy buenos días, partamos con esta conversación. Padre Oney, ¿qué nos dices tú sobre este tema? Está Katy Lorena González también, de nuestro sector parroquial, hermana y amiga nuestra. También está Gustavo Lizán.
Bienvenido. Yo creo que siempre tenemos que tomar en cuenta algo que se llama el discernimiento. Y eso es algo propio de nosotros. Incluso la iglesia discierne con mucho cuidado las cosas. Incluso a veces se demora mucho, dice la gente, para dar una opinión. Dicen algunos, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve la dignidad de la persona, la iglesia fue la que empezó con el término. Cuando vemos otros temas que se van acercando, la iglesia ya tiene una palabra frente a eso. Y la iglesia se basa principalmente en la Biblia. Y hay que recordar que en la catequesis lo primero que a uno le enseñan cuando hace la primera comunión son los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el Señor Jesús le añade, y al prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros siempre tenemos que tener amor hacia los demás. Sin embargo, también tenemos que tener, y especialmente cuando se empieza a legislar temas como por ejemplo el aborto, que ya hemos tomado ese tema acá. Primero de todo tenemos que ir a los mandamientos, y uno de los mandamientos de la ley de Dios es no matarás, no matarás. Y entonces ahí viene incluido lo que es el aborto, porque a mí una vez una persona me decía, pero es que en la Biblia no hablan del aborto. ¿En qué parte dice Jesús que hablan del aborto? Macabeos. Y entonces yo le dije, bueno, pero la palabra dice de que no puede matar. Entonces hay que poner cuidado con eso. En el no matarás, en el no matarás también está el tema de la eutanasia, un tema de la eutanasia. Entonces también significa eso. Sin embargo, es que hay que mirar eso con cuidado también, porque por ejemplo, cuando el padre está hablando, tocó el tema así de la eutanasia, así como título, ¿no?, que vamos a tomar. También hay una cosa que se llama el encarnizamiento terapéutico. Y el encarnizamiento terapéutico, es decir, cuando una persona ya ha llegado al límite de su vida, hay personas que quizás, ya llamémoslo así, inescrupulosas, les ponen más máquinas porque eso genera dinero, o le empiezan a hacer experimentos sabiendo que ya la persona humanamente no aguanta eso, y eso también significa aumentarle el dolor. En vez de hacer una obra de caridad, usted le está haciendo mal a una persona. Entonces la iglesia también se ha pronunciado sobre eso por los daños que hace la persona, y también con el fin, porque al fin la persona es un conejillo de indias en ese momento, y también porque eso genera dinero. Muchos hospitales, llamémoslo así, farmacias se lucran de eso, entonces hay que poner cuidado también con esos términos. Y frente al aborto también hay que poner cuidado, porque cuando la iglesia dice sobre una mujer que está embarazada, pero que fue un aborto indirectamente, no querido, sino que abortó naturalmente de otra manera, eso no tiene que ver con un pecado que haya hecho. La iglesia lo que siempre cuestiona son esos abortos procurados y que van en contra de la vida. Eso es lo que más o menos va hablando la iglesia. Ya que usted rompió los fuegos, mi querido padre Oney, con el tema del aborto, en la Biblia sí sale, en el libro de Macabeos, ¿no? Cuando defiende la vida, y defiende la vida antes y después de la muerte. El libro de Macabeos habla claramente sobre que no está permitido tomar la vida de otro ni siquiera antes de nacer. Y respecto del aborto, ya que tú planteabas una fuente bíblica, hay también razones biológicas, o sea, hay varias razones. Las razones biológicas es que la gran lucha que tiene el movimiento feminista y grandes grupos sociales y políticos es que plantean el feto, ¿no es cierto?, la persona antes de nacer, lo plantean como algo que es como una especie de intruso, un invasor en el cuerpo de la madre. De hecho, la bandera de lucha es en Italia decían, la pancha es mía, ¿no? Decía, la guata es mía, decían las mujeres, yo hago lo que quiero con ella. Entonces, es justamente eso, primero es alguien, no algo, aunque pese 1000, no sé cómo se dice, un micrón de gramos, o sea, 1000 menos que un gramo, pero es alguien, y que la misma ciencia lo ha corroborado hoy día con la ciencia genética. Es un ser humano que tiene ADN distinto al de la madre, porque tiene también la huella genética de su padre. Es un ser que, aunque tenga una célula, tiene un grupo sanguíneo distinto. Hoy día se ha demostrado que hay actividad cerebral
incluso antes que se desarrollen los miembros, es decir, hay cerebro funcionando. Entonces, no es que la panza es mía, no es el apéndice ni la vesícula, sino que estamos hablando de un ser humano que está hospedado de manera vital, sostenido por su madre. Entonces, es una vida, es una vida. Basta recorrer las páginas de YouTube, qué sé yo, donde hay videos horribles que detallan paso a paso la tragedia del aborto, cómo se desmembra, cómo lo matan con solución salina, etcétera, etcétera. Hay una razón también social que ya la está viviendo algunas zonas del mundo, ¿no? Una social democrática, demográfica, y que es el envejecimiento de la población. Contrario al maltusianismo, yo una vez lo explicaba, que era los años 60, se popularizó como diciendo, si siguen naciendo gente, se va a acabar todo, los árboles, el petróleo, se va a destruir el mundo. Eso es una patraña, eso es una mentira, eso no es verdad. Cuando usted vea el mapa mundi, también lo puede dar vuelta por el mismo internet, se va a dar cuenta que nosotros somos muy pocos para un mundo tan grande. Es decir, basta recorrer Chile, que para ir de ciudad en ciudad hay que recorrer cientos de kilómetros casi despoblados, y eso pasa en todo el mundo. Entonces, más bien se han ocupado argumentos que no tienen mayor razón. Hay una razón demográfica. Europa, hoy que ha sufrido la pandemia con tanta fuerza, ¿no es cierto? Países como Italia, España, Alemania, Francia, se dan cuenta de la cantidad de ancianos que tienen respecto de la población activa y los dramas que les ha provocado, por ejemplo, en el cobro de sus pensiones, en las fuentes laborales, el fenómeno migratorio que provoca tanta molestia a algunas personas y sin embargo son personas que llegaron para suplir la falta de puestos de trabajo, ya que todo el mundo era mayor, ¿ah? Europa adopta porque las mujeres dilatan el nacimiento de un hijo después de los 35, 38 años y después no pueden tener hijos. Entonces hay montones de razones, la misma naturaleza se encarga de decir, hey, cuidado que los hijos son necesarios en este mundo. Está diciendo, es muy bueno también ir citando lo que la iglesia nos va enseñando, especialmente cuando uno trabaja en la clínica familia, nos hacen leer una carta de los agentes sanitarios, donde la iglesia va hablando sobre este tema. Y es muy importante leer lo que la iglesia opina sobre el aborto cuando no es procurado. Dice, cuando el aborto viene como consecuencia prevista, pero no intencionada ni querida, simplemente tolerada de un acto terapéutico inevitable para la salud de la madre, este es moralmente legítimo. El aborto es consecuencia indirecta de un acto en sí no abortivo. Hay que poner cuidado con eso porque muchas veces nosotros también, si no tenemos en cuenta qué es lo que pasa, juzgamos a la gente, las condenamos cuando ha pasado quizás una situación de esta. Yo creo que una de las llamadas también, que nosotros también somos iglesia, es acoger también a las personas que de alguna manera han vivido el aborto, sea voluntario o involuntario, y también nosotros también somos comunidad que integra, ¿no? Comunidad que integra a esas personas porque, claro, han cometido un error, pero la iglesia también es la que acoge, es la que perdona, y nosotros también no podemos, digámoslo de alguna manera, decir el aborto es legal, nosotros no podemos hacer eso. Puede ser legal dentro de una constitución, pero dentro de la iglesia nosotros no podemos estar a favor de eso. Sin embargo, nosotros también tenemos que acoger a las personas quizás que están heridas interiormente porque han cometido un error, igual que nosotros también cometemos errores. Quizás este error puede ser, llamémoslo así, un error capital, de mucha fuerza, pero nosotros también estamos llamados a incluir a estas personas y también a incluir en su perdón. Y algo también que la iglesia aconseja y que nos pidan otros sacerdotes, que un niño que ha sido abortado debe ser bautizado, o en el vientre también en medidas extremas debe ser bautizado, porque de cierta manera es un hijo de Dios. Y lo otro es que los restos de estos niños deben ser enterrados, no deben ser usados como para experimentos, o hay algunos que, no sé si eso será verdad, pero yo vi un video que se usa el colágeno de estos niños para la belleza
en algunas partes más terribles. Yo vi un video muy antiguo que nunca me gustó, pero que yo vi que en el oriente se comen esos fetos. Yo no sé si eso será una mentira, pero eso salió. Entonces, este también es un ser humano y también merece ser enterrado, sus restos respetados. Eso es lo que más o menos la iglesia va diciendo sobre este tema. Síntesis, hay razones bíblicas de fe, ahí está el magisterio de la Iglesia, certero y apoyado en razones de sentido común, hay razones demográficas, hay razones sociales, la deshumanización de la propia sociedad, cuando estos temas dejan de importarnos. Tú tocaste el último, ¿no es cierto?, que es una industria gigantesca en Europa y en algunos estados de Estados Unidos, que es muy liberal tema del aborto, no solo en causales determinadas, como la causa segunda que decían los tomistas, o sea, si se busca la salud de la madre y eso provoca en una intervención o en algún tratamiento la muerte del hijo, obviamente que no tiene ningún grado de responsabilidad penal, aunque ha habido gente que ha preferido el camino contrario, como la Gianna Beretta, ¿no? Gianna María Beretta, que fue canonizada. Ella, cuando tuvo su quinto o sexto hijo, le diagnosticaron un cáncer y ella rehusó el tratamiento radiológico en esa época por no dañar a su hijo. Y nació el hijo y murió la madre. Son opciones heroicas, por algo es santa. Pero bueno, son situaciones que se dan. Y hay una que tú tocaste muy importante que se sacó a la luz en los años 90, a finales de los 80, cuando a Johnson Johnson, esta gran industria farmacéutica gigantesca, les decomisaron 2 containers llenos de restos humanos de fetos abortados de clínicas en Estados Unidos. Containers, todavía estamos hablando de estos como cubos metálicos que se usan arriba de un camión, y era porque se usaba en la industria de la cosmética, jabones, cremas para la arruga, etcétera, con material y con restos humanos. Entonces, eso es lo que es la deshumanización de la sociedad, la belleza, el placer y el confort a cualquier costo, incluso al costo de vidas humanas. Y lo mismo las clínicas que se van dando de manera particular, es horrendo. A veces uno va en el metro en algunos países y sale la publicidad. Entonces, y cómo se invierte la escala valórica cuando lo bueno, que sería preservar la vida, aparece como algo malo, y lo malo, que sería matar, ¿no es cierto?, aparece como algo bueno. Entonces, como si fuese el derecho a matar y más importante que el derecho a defender lo que se va a matar. Son las paradojas que se van dando cuando se invierten la escala de valores. Eso se llama anomía moral, ¿no? Cuando se invierten las cosas y lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Entonces, hay que tener cuidado con no deshumanizarnos ni perder. Hay un segundo tema que sería muy bueno que lo pudiéramos compartir, que es el tema de la homosexualidad hoy día en nuestra sociedad, que se ha masificado, que de alguna manera se ha puesto por sobre la vitrina de la sociedad. Ya lo decía yo en la franja por el apruebo o rechazo que hay en el próximo plebiscito, aparece justamente como exigiendo también ser escuchados. A mí me parece justo que eso sea, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Es decir, hay que tener presente algunas cosas sobre la inclusión y el respeto a los demás, el respeto absoluto por todos y la inclusión por todos, no solo por algunos. Pero hay que tener cuidado cuando la inclusión de algunos puede perjudicar al resto, a la mayoría. Pongo un ejemplo, con todo el respeto del mundo. Por ejemplo, si, como lo vi el otro día en un programa del Pancho Saavedra que entrevistaba a una persona de condición enana, yo no sé si hay una palabra mejor, pero estas personas que son de baja estatura, y que eran una pareja, y que iban con él, entonces decía, mira, no puedo entrar a este local, no puedo pedir en el escaparate del mesón porque no me veo, mira, no hay vereda, no hay nada acomodado a nuestra condición. Entonces, claro, hay que preocuparse de ello, obviamente, hay que preocuparse de darle las mejores condiciones, pero te imaginas si esto empezara como a escalar y decir, bueno, para que ellos no se sientan mal, le vamos a cortar las patas a la silla y a la mesa para que quedemos todos iguales, todo en inclusión. No me parece tampoco, porque atropellaría el derecho de los grandes. O como decir, si la persona hipoacúsica, como la persona sorda, empezara también así como a hacer un movimiento y decir, queremos ser respetados de igual a igual en la sociedad, yo creo que lo son,
y hay que darle todas las oportunidades, pero imagínense ustedes si alguien llegara y decir, no, yo propongo que apaguemos todos los celulares y todo lo que se escuche para que ellos no se sientan mal y estemos igual que ellos. Poco pasa, mi opinión modesta, con este tema de la inclusión que pretenden también acomodar una sociedad, algunos grupos radicales, no, no todos, algunos grupos radicales quieren acomodar una sociedad para decir, hey, nosotros existimos, lo sabemos, bienvenido, aquí estamos para apoyar, para ayudar, para incluirte. Pero de repente hacer un cambio tan radical en nuestra sociedad como para decir, como por ejemplo en un colegio, perdona que me extienda, Padre Oney, en un colegio nuestro aquí en Maipú, vulnerable, casi el 60% de personas vulnerables socialmente, a Kinder llegó un niño, no voy a decir el nombre, pongámosle un nombre común, llegó un niño, Juan González, y la mamá dijo es transgénero, y exijo, porque eso es la ley de inclusión, y la fundación tal cual me orienta que en este colegio debe ser tratado como él quiere ser tratado, es decir, Juana González. Entonces dije, bueno, esa es la ley. Entonces se pasa la lista y el libro dice Juan González, pero cuando uno pasa la lista dice Juana González. Entonces cuando él quiere ir al baño, tiene que ir al baño de la niñita y tiene que, derecho obviamente, a vestirse como él quiere, todo. El tema son los 30 apoderados del mismo curso que dijeron, pero yo no quiero que mi hijo aprenda eso. Yo no quiero que mi hijo aprenda eso, que es normal que un niño se vista como niña, que un niño sea tratado como niña. Entonces se armó una polémica, por uno teníamos que convencer a 30. Entonces hincamos el diente sobre el respeto, sobre la inclusión, sobre, ¿no es cierto?, nuestra capacidad también de generar espacios donde todas las personas sean tratadas de igual manera, con el respeto absoluto que se merecen, pero genera ruido. Si la mayoría decía, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que mi hijo, ¿no es cierto?, se eduque en una cultura donde todos somos exactamente iguales, donde uno puede cambiarse de un día para otro porque nació así. Esto genera una polémica grande, no somos quienes para entrar en ella, pero genera una polémica de discusión donde vale la pena escucharnos para que aprendamos unos de otros. Padre Oney. La iglesia, frente a mí me gusta mucho el catecismo porque es muy concreto en las cosas que dice, ¿no? El catecismo de la iglesia dice, las personas hombres y mujeres que presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Entonces mire que la iglesia nunca ha rechazado al cristiano homosexual. La iglesia siempre acoge al cristiano homosexual. Y algo importante que dice la iglesia es, deben ser acogidos con compasión y delicadeza, y se evitará todo signo de discriminación injusta. Es decir, nosotros no podemos ser discriminadores como iglesia. Si nos ponemos a ver dentro del contexto, especialmente del acontecer de Chile, recordemos nosotros cuando fue asesinado violentamente el joven Daniel Zamudio Vera, un joven que fue asesinado por un grupo de lo que conocen como neonazis, y fue asesinado por su condición. Eso fue algo muy grave. Afortunadamente, a través de ese acto tan terrible, digo afortunadamente porque se han creado leyes que protegen a las personas. Y hace días también leía a través, en una ciudad que se llama Coyhaique, que creo que queda al sur de Chile, también fue asesinado una persona adolescente que era transgénero, solamente por esa condición. Entonces nosotros de ninguna manera podemos aprobar estos actos discriminatorios, estos actos, llamémoslo así, tan terribles contra la vida de una persona por su opción personal, por sus inclinaciones. Nosotros debemos ser garantes de la dignidad de esas personas y respetarlas. De ninguna manera nosotros podemos ir en contra de ellos. Si tienen alguna pregunta, los pueden hacer a través de los medios.
Entonces, dado este caso, debemos respetar, eso es lo principal, pero también recordando el respeto a la vida, no matarás, en el caso del joven Daniel Zamudio Vera, del joven de Coyhaique y muchos más casos que se han dado no solamente en Chile, sino en el resto del mundo. Pero también es importante, como dice el primer mandamiento, nosotros que somos cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente y todo el corazón, y lo que añade el Señor Jesús, y al prójimo como así mismo, como si fuera mi hermano, como si fuera mi hijo, como si fuera mi más querido amigo. Nosotros debemos procurar que el amor de Cristo sea entregado a todos sin exclusividad, a todas las personas. Y otra cosa que habla el catecismo, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercar gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, que el Señor también llama a nuestros hermanos a vivir la castidad, pero nosotros también, como iglesia, como comunidad, debemos orar desinteresadas y la gracia sacramental, es decir, la confesión, la comunión, la Sagrada Eucaristía, poder hacerse partícipe de las cosas que hacemos en la iglesia, de la oración, de las obras de caridad. Entonces nosotros también tenemos que ser un punto de apoyo para nuestros hermanos, recordando que el Señor también se manifiesta. La antropología humana es también un lugar teológico donde el Señor se ha ido manifestando y donde el Señor se manifiesta. Por eso habría una pregunta que uno puede hacer y que yo le puedo hacer también aquí al público que nos está viendo. ¿Ustedes creen que las personas homosexuales pueden ser santos y santas? Esa es una pregunta muy importante que nosotros también nos tenemos que hacer. ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, dentro de la iglesia hay que ir viendo cómo la iglesia se va desenvolviendo y va creando también caminos para ayudar. Cuando hablaba de una amistad desinteresada, recordemos que también hay explotación frente a las personas homosexuales, la explotación que llaman la prostitución. Hay personas que se aprovechan de eso y precisamente allá en Colombia, en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, nosotros estamos muy cerca de un lugar de prostitución, donde concurren personas homosexuales, heterosexuales, y son explotadas, llamémoslo de alguna manera, por la prostitución. Bueno, la iglesia en Colombia también tiene centros para ayudar a estas personas, no a cambiar su homosexualidad, no, eso no, sino ayudarles a salir de ese flagelo de la prostitución, para que sean personas que se sientan dignas y puedan trabajar y no seguir siendo explotadas bajo esta forma, llamémoslo así, de corrupción que se da en la sociedad colombiana. Es decir, que nosotros también tenemos que estar alerta para ayudar a liberar a algunas personas que están sometidas bajo la prostitución. Por eso habla la iglesia de una amistad desinteresada. Bueno, queremos también escuchar sus opiniones. Dice, lo está viendo, muchos saludos, pero yo creo que en este tema todos tenemos opiniones. Queremos darle la bienvenida a la señora Tere Cartagena, a Karin Elizabeth Velázquez, a la señora Gloria Bustos, junto me imagino que está con don Rubén Rojas, a Ale Pérez, a la señora Magali Ayala, amiga de la Nuestra Señora de Guadalupe, y la señora Silvia Morales, que fue la señora que me trajo al mundo, mi mamá. Así que bienvenida también ella. Al menos tenemos un fans, mi mamá. Podré entenderte mejor si me familiarizo con... Antes de que llegara el padre, perdón, el padre Alejandro, porque el padre se ausentó un poquito para ver al padre Horacio, yo le hice una pregunta al público, para entrarlo más en el contexto. Si una persona homosexual, ¿ellos qué creen? ¿Si puede ser o no puede ser santo?
Esa es la pregunta que yo hice. Por supuesto que sí. Era eso. Yo tengo la experiencia de gente parroquiano, de las 4 parroquias que he servido, y gente que ha llegado, de gente buenísima, o sea, estigmatizar a alguien por su orientación sexual es un pecado, yo creo, de quien juzga, ¿eh? Por supuesto que sí, en la clínica familia, cuando el padre Baldo la inauguró hace ya 25 años, cuando estaba el flagelo del SIDA en nuestra sociedad y el miedo que provocaba, y el padre Baldo hizo un acto heroico ahí, con todos los prejuicios que habían incluso dentro de la iglesia, que eran muy fuertes, de atender a las personas contagiadas. La inmensa mayoría eran personas que venían del mundo de la prostitución o de una sociedad muy decaída, y eran personas de condición homosexual. Y lo acompañábamos cuando éramos seminaristas, y aprendimos de él el cariño inmenso, el amor inmenso que sentía por estas personas. Pero también vimos cosas heroicas de parte de ellos. Entonces, asociar homosexualidad con corrupción o con prostitución no es un error. Hay, como lo hay heterosexuales, hay como lo hay seres humanos que se van a veces por un camino bastante más fácil para lograr dinero o esclavos en el fondo del placer. Pero como les digo, en esto es campo abierto la opinión. Lo único, yo creo que el rayado de la cancha que nos pone en la iglesia, que es nuestro prójimo, que hay que amarlo, respetarlo, aceptarlo, pero de alguna manera también aprender a dialogar en donde ambos sean escuchados, tanto el resto de la sociedad como estos grupos que no son los únicos. Hay otro tema interesante que siempre tenemos que tener presente, el de la eutanasia. La eutanasia, decíamos, ¿no es cierto?, que significa en griego muerte dulce. ¿Ah? Cuando tomaban cicuta los filósofos, era la muerte dulce, en el fondo, porque se adormecían. Y la eutanasia entró como una posibilidad, especialmente el argumento que se usa cuando se ha presentado esta ley, frente a las personas que tienen enfermedades incurables, dolorosas, que viven verdaderos martirios, ¿no? Algunas enfermedades son extremadamente dolorosas y generan en las personas. Pero la sociedad, nosotros estamos en la colita del mundo, por no decir una palabra más fea, al final de este mundo, al sur del mundo, como dice un cantante. Entonces, cuando otros países como Holanda, que ya la tiene, lo han hecho, se ha generado también comercio, porque al final lo que esto trae consigo es la suma y resta de dinero. Una que es, en la medida en que fue envejeciendo la sociedad, el erario nacional, los recursos estatales, allí donde la salud es gratuita, empiezan a escasear, porque cuando una persona vivía 60 a 70 años, hoy día la expectativa de vida supera los 80 años. Son 20 años más donde se tiene que hacer cargo o la familia, o la misma persona, o el Estado, ¿no es cierto?, de manera subsidiaria. Y eso ha generado entonces la necesidad de decir, bueno, cuando quiera lo ayudamos, para que el Estado ahorre, y esto genera entonces residencias para personas que mientras sean autovalentes y no generen gastos no hay problema, pero después comienza este tema de empezar a decir, bueno, ya se vivió, ya está todo hecho, ¿por qué no apurar las cosas? Y empieza como un poco esto. Y se ha dado el caso, por ejemplo, en Europa, en donde países como Holanda, que han entrado personas en enfermedades incurables, terribles, y prefieren salir del país para que los hijos no vayan a declararlo interdicto, herencias, dineros, intereses, y se van a vivir a Suiza o a países donde la eutanasia no existe, porque si no empieza una cacería de decir, papá, ¿por qué no te ayudamos ya que estás sufriendo tanto? Pero lo que está detrás son los bienes que uno no ha conseguido con su esfuerzo, sino, y esto siempre el hombre tiene esta capacidad de transformar las cosas que parecen buenas en no tan buenas, se empiezan a oscurecer y a corromper. Otra cosa, lo que tú señalaste, Padre Ney, es el ensañamiento terapéutico. Al revés, se ve en nuestra sociedad, en una sociedad como la nuestra, que es pobre, con pocos recursos, si un anciano entra en una espiral de gravedad, si va a una clínica seguramente lo van a aceptar y lo van a entubar, lo van a meter a una UCI, a cuidado intensivo, al cabo de un mes se va a morir igual, pero te va a quedar con una deuda gigantesca. El sistema público, que es más racional, con menos recursos, a una persona que entra con las mismas condiciones le dice, mire, no hay nada más que hacer, entramos en cuidados paliativos, apoyo psicológico para la familia, analgesia para el enfermo y dejemos que la naturaleza haga lo suyo. Yo creo que es legítimo eso, o sea, saber cuándo parar.
saber cuándo decir, no, ya basta, no generemos un negocio de esto, pero hay que saber cuándo parar. El enseñamiento terapéutico no es humano, porque también no solamente importa la vida, sino la calidad de vida, cómo uno puede seguir viviendo. Ese es un tema. Está hablando el padre Alejandro. Recordemos que el 30 de septiembre celebramos nuevamente un año más de existencia de la Clínica Familia. La Clínica Familia, en el lugar que está, lleva 23 años existiendo, pero antes el padre Baldo ya había trabajado con mucha gente desde el año más o menos 1986 hacia adelante. Él trabajaba con gente que estaba enfermo, especialmente del SIDA. Y algo importante de la Clínica Familia es que es una clínica que ayuda al buen morir, pero en compañía de la familia. También es una filosofía, llamémoslo así, o el caballito de batalla que usaba la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El buen morir en dignidad. Y es muy bonito cuando uno mira la filosofía de la Clínica Familia, que dice Jesús buen samaritano, que se conmueve, que tiene compasión por el otro. Y por eso, dentro del cuidado paliativo, es decir, el cuidado de una persona que ya sabe que está herida, que está acercándose a la muerte, no es solamente un cuidado de darle medicina farmacológica, no es solamente el darle comida, sino que es un acompañamiento que se hace desde la parte psicológica, un acompañamiento que se hace desde la parte social, cuando la gente va a mirar a preguntarles cómo se siente, cómo los han tratado. Es un acompañamiento que se hace por parte de la familia, pero también es un acompañamiento espiritual, un acompañamiento que hace un sacerdote, que hace un pastor, porque en la Clínica Familia también recibimos hermanos de otras iglesias, también recibimos ateos, toda clase de personas van a la Clínica Familia. A veces los pastores van a trabajar con los hermanos y les ayudan también a un buen morir. Pero es eso, reconocer que la vida, como dice la iglesia, inicia desde que el óvulo y el espermatozoide se unen y cuando el Señor Dios decide que ya termine. Nosotros no tenemos el derecho, no tenemos la potestad de quitar una vida. Entonces ese es el respeto, pero siga llamémoslo así, el paso naturalmente. No, como decía el padre, desplazar más esa vida sabiendo que ya no hay más nada que hacer y lo que va a pasar con la persona es que tenga más dolores y más cosas. Es dejar que la vida siga su curso, pero ayudando al hermano para que no se sienta solo, para que por lo menos diga, bueno, yo morí tranquilo, yo morí en paz. Eso es lo que busca la Clínica Familia y creo que es lo que busca la iglesia. Por eso es el respeto a la vida lo principal, tanto en la eutanasia como en el aborto. Muchas gracias, Padre Oney. Del Coro Jesús de la Misericordia dice, yo tengo una consulta. ¿Los homosexuales y el lesbianismo nacen o se hacen? Una pregunta recurrente que hemos escuchado varias veces, ¿cómo surge la génesis de esto? La verdad es que hay opiniones muy dispares, yo creo que también muy interesadas, de distintas escuelas de psiquiatría y de psicología, pero no es una pregunta exclusivamente del psicólogo o del psiquiatra. Desde la biología, queda claro, eso ya más o menos se sabe, en el mapa genético de un ser humano no se ha encontrado ni una sola huella de que una persona de condición homosexual, hombre o mujer, venga como genéticamente destinada a hacerlo, no tiene que ver. ¿Hay condicionamiento genético? Claro que sí. Después, no hay que confundir eso con el transgenerismo, es decir, personas que nacen con ambos elementos, donde uno es predominante respecto del otro. Es decir, donde una persona nace con características masculinas, siendo su morfología interior femenina, o viceversa. Una persona que nace con su forma interna masculina y nace con una expresión externa de carácter femenino, gente que se opera, gente que recurre a la cirugía y a tratamientos de carácter hormonal para hacer la transición, ¿no?, hacia eso. Pero eso no tiene que ver con el tema de la homosexualidad y el lesbianismo, que pareciera ser
todo indica que es más bien de carácter social, es decir, los parámetros educativos desde la familia, la sociedad, las ideas que están imperando, etcétera. Y por ahí está orientado hoy día esta especie de, y perdone la palabra fea, moda, ¿no es cierto?, que se ha ido metiendo con mucha fuerza en muchos muchachos y chicas, en donde de un día para otro, qué sé yo, nacen con alguna idea, pero después, al cabo de algunos años, de nuevo se orientan. Entonces se ha creado como una especie de categoría nueva que se llama heterocurioso, es decir, estoy experimentando qué quiero ser el día de mañana. A mí me parece que eso no es legítimo, ¿ah? Eso no es muy, moralmente no es lo más correcto, pero se ha instalado y es una experiencia que se está viviendo en muchos colegios para dificultad de muchos profesores y sostenedores, el tema de los heterocuriosos. Pero está abierta la respuesta, si nacen o se hacen estas personas, porque en el fondo hoy día la ideología del género, que es una ideología, plantea que una persona elige. En la ideología del género no es lo mismo que la homosexualidad pura y simple, de la que la iglesia no tiene mayor reparo, sino que ellos plantean que el hombre elige, o la mujer eligen, qué quieren ser, ¿ah? Y uno adopta una identidad. Eso no me parece muy correcto. Una vez el cardenal Sati dio un ejemplo, yo creo que de mal gusto, pero con mucha verdad detrás. Uno no elige el día de mañana me voy a identificar con este género, pasado mañana con este otro género. Creo que las condiciones del ser humano vienen también con una fuerte carga hormonal, con una fuerte carga biológica, que de alguna manera te orienta hacia dónde va tu propia experiencia como ser humano, tu perfil psicológico y también el ejercicio de tu sexualidad. Yo considero con el sentido de que existen muchas teorías sobre lo que es la homosexualidad y es un tema muy antiguo, uno lo ve en la literatura griega, romana, la judía, es un tema tremendamente antiguo, eso no es algo que salió ahora, eso es muy antiguo. Y hay muchas teorías, pero son teorías, no son cosas que, digamos, ya está comprobado, son teorías que se dan dando hipótesis sobre el origen de la homosexualidad, tanto hormonal, hay algunos que sostienen que es algo hormonal, hay otros que sostienen que es un tema ambiental, cómo fue la persona que creció, esas son teorías que se han dado, y la iglesia también respeta el tema de lo que hablan, ¿no? Los que saben este tema, y para la iglesia es todavía un misterio, porque precisamente dice sobre la homosexualidad, su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. O sea, eso no se ha podido explicar todavía de dónde ha salido ese tema. Entonces, también sería muy arriesgado nosotros decir, mire, esto salió de acá o salió de allá. No, no. Eso es un tema que se ha ido estudiando. Quizás, no sé, más adelante en el futuro se pueda saber con exactitud de dónde viene este fenómeno humano, pero por el momento no lo sabemos. Sin embargo, como dice el Padre Leandro, estamos llamados a respetar, a amar a nuestro prójimo, con sus tendencias, con sus situaciones y ayudarlo a caminar en el camino de la fe. Ese es nuestro rol dentro de la iglesia. Pero sí, sigue inexplicado. Y es uno se pone a leer varias teorías y es a veces muy complejas porque uno ve cómo van formulando el tema y son bien difíciles, pero no sabemos ese tema. Y no solamente el tema de la homosexualidad, dentro de la sexualidad del hombre hay otras manifestaciones. Hay gente que es fetichista, por ejemplo. Y eso todavía lo están mirando, a ver eso de dónde viene. Hay gente que le gustan los abuelitos, por ejemplo. Entonces eso yo digo que es la riqueza de la sexualidad, pero eso no está explicado. Entonces no nos atrevamos a decir cosas como que viene de aquí o viene de allá. Bueno, llegando casi al final de esta hora de conversatorio, les queremos hacer algunas invitaciones, especialmente a los feligreses de nuestra parroquia de San Lázaro. Este domingo comenzamos las misas presenciales, es decir, con la participación que permite la autoridad sanitaria. Esta semana serán 25 personas, no puede haber 26 ni 27, 25. Entonces, lleguen 10, 15 minutos antes si quieren
y va a haber más misas para que pueda entrar más gente. A las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Y a las 7 de la tarde en San Lázaro. A las 12, que habitualmente venía más gente, si hay más de 25, se celebrará también una misa simultánea, un poquito más, 12:05, 12:10 más o menos, en la capilla de nuestro seminario. Entonces se entrará por la calle Ejército, esquina de Gorbea, para para no dejar a nadie sin la Santa Eucaristía. Hay mucha gente que nos ha escrito pidiendo justamente la posibilidad de comulgar o de confesarse. Mientras un padre celebra, el otro va a confesar para que no tengamos mayores dificultades. La señora Yesenia Chacón Chapeta dice, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, yo le pido a Dios que me guíe cuando tengo dudas sobre cualquier cosa. En ese sentido, encuentro que la ideología de género desnaturaliza el sexo y se propone distorsionar la visión del sexo incluso con los niños. Toda la razón. Padre Oney hablaba de esta fetichismo o parafilia, se dice en psicología, y efectivamente hay grandes grupos en Europa especialmente y en Estados Unidos que pretenden, bajo el amparo de la ideología de género, de que uno decide qué quiere hacer con su sexualidad y con su identidad, y entonces, por ejemplo, hay grupos de personas pedófilos, hablemoslo claramente, que quieren ejercer como derechos, según ellos, para poder vivir o actuar o interactuar con menores de edad, cosa que lo encuentro horrendo, y sería como pretender legitimar un crimen tan terrible como este. Así es que, gracias Yesenia, gracias Padre Alejandro Padroney, dice el coro La Misericordia. Saludamos también a la Glorita González, nuestra colaboradora. Les decía entonces, tenemos misa 9, 10, 11, 12, 12 en el seminario y a las 7. Van a ser 6 misas este domingo. La de 12 la vamos a transmitir online, como lo hacemos siempre, por las redes sociales, Facebook e Instagram, para que también las personas que no son de nuestra comunidad, vecinos, puedan participar de la Eucaristía. Y durante la semana, todos los días también a las 7 de la tarde vía online, hasta que las cosas se vayan calmando y podamos también interactuar con mayor seguridad. En la semana, no tengo claro si martes o miércoles, ya lo vamos a anunciar, mediante una sala de chat en Facebook, vamos a encontrarnos varios sacerdotes de la zona, sacerdotes que son de aquí de la zona centro de Santiago, pero vamos a hablar de un tema bien específico, el plebiscito y la nueva constitución. Lo vamos a hacer en sala cerrada, quien quiera participar se inscribe, ya pondremos el link entre hoy día y mañana, porque ahí nos vamos a ver la cara e interactuar. Entonces, obviamente que vamos a hacerlo de manera como se hace en Zoom o Meet, para que también la gente pueda participar con su opinión, que son todas legítimas, y cada uno quiere, ¿no es cierto?, lo mejor para su país, dependiendo de la posición social y política que se encuentre. En eso la Iglesia deja en libertad de acción a sus hijos. Pero esta semana vamos a hablar de aquí hasta el plebiscito, una especie de tertulia, un cafecito en la mano, con los curitas cada uno en sus casas y parroquias, para que podamos interactuar en torno al tema del plebiscito. Es una iniciativa de la Vicaría de la zona centro, va a estar también el señor vicario. También aprovecho para comunicarles, el próximo miércoles de 4 a 5 nos reunimos para hablar sobre la Santísima Virgen María. Le llamamos Quero Jarito Mene, lleno de gracia, ¿no? La llena de gracia, o este camino mariano. Y vamos a hablar sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces vamos a mirar mucho ese misterio, que es la aparición de ella, y también pues la manifestación que ella ha tenido entre el pueblo latinoamericano. Entonces les invito, hermanos y hermanas, para que esta charla pues haya de alguna manera suscitado algunas dudas, pero también que nos ayude a cuestionarnos frente a la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo, desde la mirada de Dios, amando al prójimo como a sí mismo, pero también teniendo una posición frente a las cosas. Les invito a rezar a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, y les acompañe siempre. Amén. Nuestra amiga Yesenia Chacón, que es nuestra webmaster, la que maneja las redes, la página web de la Orden de la Madre de Dios y de la Parroquia San Lázaro y del Colegio La Primavera, que está en Quinta de Tilcoco, nos hace un recuerdo, la novena del mes leonardino. Todo este mes estamos celebrando a nuestro Padre Fundador. Su día de Pascua es el 9 de octubre. Celebraremos a San Juan Leonardi en cada Eucaristía, en cada oración, y estamos hoy día en el tercer día de la novena, en donde vamos destacando un aspecto de su mensaje, de su vida y alguna intención para la oración diaria. También lo queremos invitar a conocerlo, a visitar nuestras páginas web www.omdchile.cl, hay fotografía, relato, aporte, y www.parroquiadesanlázaro.cl. También ahí pueden sintonizar la misa diariamente en el link que está abajo a la derecha. Pero es importante, las páginas web nos mantienen actualizados en lo que va pasando en esta delegación, que tiene comunidades en Quinta de Tilcoco, comunidad de colegio en Rancagua, Nuestra Señora del Carmen en Guadalupe, San Pablo con las Rejas en Quinta Normal, nuestra parroquia de San Lázaro y la comunidad formativa, la parroquia de Calama, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Angustia en Bogotá, Nuestra Señora, Beato Miguel Rúa del Codito en Bogotá. Así estamos repartidos todos, siempre hay noticias también de la orden a nivel del mundo. Conózcanos, si conocen a alguien que le interese lo que hacemos, cómo vivimos, cómo compartimos la oración, invítenlo, sean misioneros. Por último, perdonen que sea latero, este mes se canoniza el 10 de octubre, se beatifica a un muchacho de 15 años, Carlo Acutis. Me gustaría que ustedes pudiesen verlo, está haciendo noticia en las páginas. Carlo Acutis está enterrado en el pueblo de Asís. Santo, un niño de 15 años, está enterrado con su buzo de colegio, con zapatillas, está incorrupto, ahora que abrieron la tumba, está incorrupto. Se hicieron retoques solo en algunas partes de su rostro, después de 10, 12 años de fallecido. Carlo Acutis es un gran patrono para los jóvenes de hoy, un niño misionero, un niño católico, de una familia bien acomodada, que quiso vivir la fe en toda la profundidad que le permitió sus pocos años. Así es que Carlo Acutis, para que lo puedan buscar como una especie de bálsamo para este tiempo de dolor, donde uno dice, hoy la juventud está aquí, está allá. No, no todos son iguales. Este niño nos demuestra que se puede ser joven, santo y católico. Que tengan todos muy buenos días.